Bueno, en primer lugar, agradecer la asistencia a esta rueda de prensa, una rueda de prensa en la que cuento con la compañía tanto de Javier Ichaso como de Elena López, que son educadores del COA y forman parte del comité de empresa de la Fundación de Atención Integral al Menor. Como saben, hoy vamos a hablar de precarización y recortes en los centros de menores tutelados y gestionados por el Gobierno de Aragón. Durante el 2013, en nuestro centro, en el COA, en el Centro de Observación y Acogida, se atendieron un total de 160 niños, 161. Este año vamos por 138. Al nivel que llevamos de ingresos mensuales, probablemente superaremos el índice de ingresos del año pasado. Estamos hablando de 160 niños en un año en los que juntamos chavales que han sufrido malos tratos, inmigrantes solos que muchas veces no conocen absolutamente nada del idioma, chavales que sufren trastornos de salud mental. Como el COA es el centro de urgencia, el centro al que ingresan en primer lugar, hay veces que estos trastornos de salud mental están diagnosticados y a veces no. A veces el lugar en el que se le empieza a diagnosticar es el COA. Tenemos menores, chavales, niños y niñas con distintos grados de discapacidad también. Distintos grados de discapacidad y de dependencia. Niños y niñas con trastornos de alimentación. Dificultad para control de impulsos, adicción a diversas sustancias. También, claro, menores que no cumplen ninguno de estos perfiles, son chavales muy normalizados y que hay una situación concreta, a veces económica, que hace que ingresen en nuestro centro y tienen que convivir, en teoría, como hemos dicho, como hemos leído en la ley, en condiciones de normalidad, con todo esto lo que estamos contando. Tenemos niños y niñas que han sido víctimas de abusos. Tenemos también niños y niñas que el perfil que cumplen no es el de ser abusados, sino que son ellos los que cometen los abusos. Les toca convivir a unos con otros, todos estos perfiles juntos, en la misma casa, intentando, y además de convivir, se supone que tienen que convivir en unas condiciones normalizadas, en las que no sean peores que las que tenían en casa, a ser posible, aunque a veces esto parece una locura. Y además esto tiene que tener una coherencia educativa y pedagógica. Entonces, bueno, todo esto son las razones que nos llevan un poco. ¿Comentas tú? El número de plazas que hay en el COA 1, COA 2 son 24 para ambos centros, pero también está recogido en ambos pliegos que es un número orientativo, es decir, se marca ese número de plazas, pero por necesidades del servicio, por alguna situación de urgencia, puede aumentarse. Es decir, no se le niega la entrada a ningún niño en el COA. Eso también que quede claro. ¿De acuerdo? La jornada empieza con levantar a los niños, duchas, preparar bocatas, ir al cole. Es decir, ya hay 1 o 2 educadores encargados de todo ello. Se hace una ruta del cole. A los más mayores se les permite que vayan a su colegio ellos solos, con total autonomía. Hasta aquí todo normal, pero aparte de eso, pues tenemos que hacer unos acompañamientos sanitarios, porque una vez que ingresa en el COA, una de las primeras atenciones que se le hace es hacer como una revisión o ITV médica, como solemos decir. Acompañamiento a la subdirección provincial, es decir, citas que tienen que acudir al IAS, al Servicio del Menor, para encontrarse con su equipo técnico. Para daros un dato, solamente en este acompañamiento el año pasado hicimos 400 desplazamientos. Es decir, un educador casi al día es responsable de tener que gestionar todo este tipo de desplazamientos. Lo quiero detallar porque es una de las condiciones que ha cambiado en el nuevo pliego y es una de las situaciones que más nos alerta, ¿vale? Acompañamiento a urgencias, ingresos hospitalarios, acompañamiento a centros de planificación familiar, terapias psicológicas, las que tienen que acudir estos menores, por supuesto, o psiquiátricas. Aparte, los educadores tenemos que hacernos responsables de la administración de la medicación, muchas veces incluida medicación psiquiátrica, pequeñas curas,
tramitación de toda la documentación que pueda ser, pues desde, no sé, pasaportes, papeleos, tarjetas sanitarias, cambios de centro de salud, acompañamiento, como ya hemos dicho antes, a los coordinadores de casos, entrega y recoger a los menores en las visitas familiares durante los fines de semana. Acompañamientos también relacionados con justicia del menor, acompañamiento a fiscalía, comparecencias, le acompañamos también a que vayan a hablar con su educador de medio abierto, con el equipo técnico, atención educativa en el ámbito de... Bueno, con referencia a los desplazamientos, solamente con uno de los que he dicho ya superamos los 400 anuales. Para que os hagáis una idea. La entrada y salida de educadores del centro acompañando a un niño es algo que se sucede de forma continua durante toda la jornada laboral. Aparte de esto, los educadores que se quedan en casa pues atienden el ámbito, por ejemplo, pues desde la alimentación, ¿no? Pues atención y seguimiento de todas las comidas del día. Hay menores con muy cortita edad que suelen ser muy poquito autónomos. Como ya hemos comentado, tenemos menores que tienen trastornos de salud alimentaria, por lo que también hay que hacer con ellos una intervención específica en estos casos. Aparte, tenemos que cumplir con los diferentes protocolos de sanidad, por supuesto, recoger muestras de comida, supervisar las temperaturas, dispensar las propias comidas, etcétera, etcétera. Otra parte importante es la atención educativa en el ámbito de la higiene. Nos vemos en la misma situación, niños muy pequeños, poca autonomía, también mucha supervisión, porque muchos de estos niños no vienen con ningún hábito y no tienen una higiene propia adecuada. Aparte de todo ello, los educadores, con mucho esfuerzo y con mucha motivación, solemos preparar actividades formativas a aquellos chavales, sobre todo, que por la mañana no pueden ir al colegio, actividades formativas, de ocio, aulas de castellano para aquellos menores que no conocen nuestra lengua, aulas de formación básica, adaptadas tanto al nivel del menor como a sus necesidades educativas específicas, como ya hemos señalado. Solamente hacemos actividades, necesitamos momentos de hablar con ese menor que acaba de ver a lo mejor algún familiar, acaba de recibir una muy mala noticia o lo que él entiende que es muy mala noticia en el servicio del menor, es decir, es una atención muy amplia. Cuando llega ahí el niño o el adolescente, lo primero que nos pregunta es ¿cuánto tiempo voy a estar aquí o cuándo voy a volver a casa? Ningún educador sabe dar respuesta a esa pregunta. Sí que es verdad que el plazo máximo para que esté un chaval ingresado en el COA está limitado por la ley, que dice que es un mes, prorrogable a 2 por motivos justificados, y que igualmente no es infrecuente que este plazo se supere. A veces se supera porque este escenario un poco de precariedad que estamos dibujando no es propio del COA, es propio de todo el servicio de protección de menores. Es decir, hay veces que hay un chaval que necesita una alternativa determinada y no hay un centro donde se le pueda atender. O los centros que hay, o los centros que tiene el IAS conveniado, están todos llenos, no hay plazas. Con lo cual el chico tiene que esperar pacientemente, en el mejor de los casos, a que se genere una plaza para él. Esto supone normalmente un proceso de deterioro del chaval, sobre todo pues, en los perfiles que estamos hablando, en los que los chavales se deterioran mucho. Hasta que no han aparecido estos pliegos, en Aragón, por ejemplo, no había ningún centro terapéutico, de perfil terapéutico propio de la DGA o conveniado. No había nada. No había nada. Todos los chavales que tienen este perfil se les deriva fuera de la comunidad. Sí. Con lo que eso supone de desarraigo de los chavales, de gasto económico para la administración y de que para el proceso educativo del crío, desarraigo de su familia es muy complicado trabajar. El presupuesto es de 1.057.000, hablo solamente del COA, 1.057.000 euros anuales en el anterior pliego. Con las mismas cuentas, en este momento sí que en estos nuevos pliegos el Gobierno aplica un 10% de IVA,
nos vamos a 1.078.694 euros anuales. Los pliegos han salido para 3 años anuales. Si las matemáticas de primero de GB no me fallan, la diferencia es 21.534,84 céntimos de subida. Esto sería así si no fuera porque en el nuevo pliego se incluye, y cito textualmente, los gastos derivados de vestido, calzado, farmacia, desplazamientos, material escolar, actividades de ocio, transporte, campamento, propina, etcétera, correrán a cargo de la empresa adjudicataria. Estos gastos hasta ahora correspondían a la DGA. Estamos hablando que la diferencia que se le va a incluir a la empresa adjudicataria es de 21.000 euros, poquito más, anuales, para asumir estos nuevos gastos. Además, el tener que asumir los desplazamientos que ya he comentado antes, porque hagáis una idea, el gran número, había una serie de desplazamientos que sí asumía la DGA, que se incluía taxi y un educador acompañando a ese menor. Esos nuevos desplazamientos los vamos a tener que asumir nosotros. Mayor gasto económico, otra pérdida de educador, un mayor número de desplazamientos. Sobre los efectos que puede tener sobre el trabajo, los efectos son devastadores, tal cual. O sea, en cuanto a la calidad, si es lo que queremos llamar así, de la intervención educativa, puede hacer que la intervención educativa esté vacía de contenido, o sea, que simplemente seamos un aparcadero de niños, donde los niños vienen, pasan un tiempo y se van en las mismas condiciones o en peores condiciones de las que han llegado. Y el temor que tenemos es que corre riesgo físico, corre riesgo real la integridad física de los menores. Por todo este perfil que hemos explicado, todas estas situaciones, tenemos situaciones, pues a veces, no siempre, pero a veces, pues situaciones violentas, agresivas, niños que se autolesionan. Tenemos ingresos de urgencias en la planta de psiquiatría. No todos los días, pero no es extraño. Problemas del día a día, de la noche a la noche. También, porque también a donde se les ocurre a nuestro gerente recortar personal es de los educadores de por la noche. Claro, si no sabes de qué va el trabajo, pues por la noche que duermen. Por la noche los chavales vienen intoxicados, tienen terrores nocturnos, tienen brotes psicóticos, y eso hay que entenderlo con el personal que hay. Entonces, si no estamos el mínimo necesario, lo que tenemos es por la vida de los chavales. Es la primera vez en la historia de los servicios sociales en Aragón en la que un centro de protección de menores se ve en la obligación, así lo entiendo yo, se ve en la obligación de ponerse en huelga. Citando el artículo 67 de la Ley de la Infancia y de la Adolescencia en Aragón, que dice que los centros de menores serán centros que asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana de los menores. Y citando el primer punto del proyecto educativo marco que la comunidad autónoma tiene también sobre centros de menores, que hablando de los menores dice que son el colectivo más numeroso, que son el elemento que da razón de ser a la existencia de los centros y que toda la organización debe estar en función de los menores, de su correcto proceso educativo y su bienestar. Y que es importante considerar por ello que los centros son la vivienda de los menores y el lugar en el que ellos han de pasar un periodo de su vida sin que en la mayoría de las veces hayan tenido posibilidad de elección. El actual pliego de condiciones incumple estos articulados de la legislación vigente y que pasaremos ahora un poco a detallar. Y igualmente, por ponernos cara y que esté claro quiénes somos, a nosotros nos parece importante destacar que el equipo que está promoviendo, el equipo de educadores del que somos portavoces, al que representamos, llevamos muchos años, también lo explicaremos ahora, llevamos muchos años trabajando con los chavales, demandando por el cauce institucional, vía petición a la director del centro, vía petición a los responsables de nuestras entidades, unas condiciones dignas, un personal suficiente para poder atender a los chicos. Si llegamos hasta aquí es porque estos cauces están rotos y entendemos que no se nos escucha.
El primer punto es mantener el cumplimiento de la Ley 12/2001 de la infancia y la adolescencia en Aragón y de demás disposiciones legales e internacionales aplicables sobre derechos de los menores sujetos a protección y tutela de la Administración. El segundo motivo es mantener el actual número de trabajadores y las condiciones vigentes en el convenio colectivo para todos ellos. El que haya una huelga indefinida convocada no es un conflicto laboral con nuestra empresa. Esto es un problema político y social. El conflicto es con el Gobierno de Aragón, en este caso con la señora Gavín, con la directora gerente de Elías. En este caso el conflicto es con el consejero Oliván, con el consejero de Salud, Bienestar y Familia. Unas condiciones dignas, un personal suficiente para poder atender a los chicos. Si llegamos hasta aquí es porque estos cauces están rotos y entendemos que no se nos escucha. Recalcar que no es que partamos de una buena situación de atención y que ahora se precarice el servicio ya es precario. En 2011 solicitamos un tercer educador, pedimos que haya un maestro de taller que se ocupe de algunas de las actividades de los chicos. Se pide que haya una diplomada en enfermería. Lo único que conseguimos fue el educador. Me parecería poco coherente que el servicio mínimo que se planteara en este caso fuera distinto al 100%, porque nosotros estamos de acuerdo en que el 100% de la plantilla es el mínimo necesario para que el centro funcione con normalidad sin que los derechos y la atención a los niños se vea maltratado. Es tanto así que en el caso de que se planteen unos servicios mínimos distintos al 100%, la intención de este comité de empresa es denunciarlos.